Hoy el mundo entero le dio el último adiós al Papa Francisco. Ya fue llevado a la Basílica de Santa María la Mayor. Es necesario, después de una semana, poder concluir este acontecimiento con algunas palabras que definen al Papa Francisco y que a la vez el Papa Francisco mostró con su legado cómo quiere la Iglesia del siglo XXI. Primero, inclusión. El Papa Francisco no dejó a nadie por fuera en la Iglesia. Presentó a una Iglesia incluyente, una Iglesia para todos. Todos caben en la Iglesia, todos. Segundo, diversidad. El Papa Francisco valoró la diversidad de la sociedad. No nos presentó una iglesia homogenizada, quiso una iglesia diversa, favoreció la diversidad dentro de la iglesia y valoró la diversidad fuera de la iglesia. Mirábamos en su sepelio, en su sepultura, en sus exequias, personas diversas que se acercaron a despedir al Papa. Los más pobres, los de la calle, los descartados, grupos del LGTBI, grupos de distintas religiones, de distintas culturas, de distintas etnias. En su país, Argentina, su capital Buenos Aires, se congregó con toda su diversidad para darle el último adiós al Papa. Inclusión, diversidad. Tercero, la paz. El Papa siempre influyó con su mensaje, con sus visitas a los procesos de paz en el mundo entero. Es más, logró convocar a los principales líderes del mundo en su entierro. Logró sentar después de su muerte al presidente de Estados Unidos, al de Ucrania, al presidente de Francia. Estarían hablando de paz, de acuerdos, de soluciones. Nuestro Papa vino a Colombia, dio un mensaje de paz, fortaleció el proceso de paz. Como buen franciscano de corazón, porque era un Papa jesuita, habló mucho sobre la paz y dio un testimonio de paz con su vida. Cuarta palabra, la misericordia. Es el Papa de la misericordia. Nos mostró a un Dios amoroso, a un Dios cercano, a un Dios que ha venido a sanarnos, a repararnos y no a juzgarnos. Por eso consideraba la iglesia como un hospital. Quiero que mi iglesia sea como un hospital donde acojamos las personas que han sido heridas y las sanemos. Que la iglesia sane, acoja. La misericordia fue también uno de los mensajes poderosos del Papa Francisco. La ternura. Es el Papa de la ternura. Es el Papa que invitaba a que no tuviéramos miedo a la caricia, a ser tiernos, a ser delicados con el otro, especialmente con el más frágil. Fue otra palabra que lo caracterizó. Era el Papa tierno en sus modales, en sus actitudes con las personas que le presentaban o a las personas a las que fue a visitar. Es el Papa que valoraba a los dos polos de la sociedad. Siempre habló que es importante cuidar de los dos polos de la sociedad, la niñez y los ancianos, los niños y los mayores de edad. Una sociedad que cuida de estos dos polos, se puede hablar que es una sociedad moderna, humana. Con qué cariño acogía a los niños en sus brazos, con qué cariño también saludaba a los mayores, a los ancianos y con todo el respeto. Vimos el ejemplo de una monja que fue su amiga, una monja ya mayor, que se hizo famosa porque estuvo ahí orando bastante tiempo al lado del Papa Francisco, en ese momento de la cámara ardiente, cuando se encontraba en la Basílica de San Pedro, valorando a esa mujer anciana, a una monja que cuida de un grupo de mujeres travestis. Es el Papa que le abrió la puerta también a diferentes grupos que de pronto habían quedado marcados por un pasado de la iglesia, por una predicación excluyente. El Papa abrió las puertas a nuestra iglesia. Podemos decir mucho del Papa Francisco, porque es que de verdad no dimensionamos el personaje que hoy hemos despedido, no lo dimensionamos. Su fuerza va a ser más grande ahora, después de su entierro, después de su muerte. Otra palabra es el Papa Mariano. Como
La mayoría de nuestros papas que han tenido un gran aprecio, afecto a la Virgen María, pero sí que mostró de una manera muy explícita el amor por la Virgen María, esa devoción que él tenía por la Virgen de los Desatanudos, la primera devoción mariana en su país, y luego tenía una devoción también particular cuando viajaba a Roma como obispo, como cardenal. Siempre visitaba la basílica donde fue enterrado, Santa María la Mayor, donde hay un cuadro, un icono de la Virgen María antiquísimo. Esta basílica es importante porque es la basílica mariana pues más antigua y más importante del mundo católico. La iglesia mariana, la basílica mariana más importante es donde fue enterrado, Santa María la Mayor. Allá iba de rodillas, siempre sabía llevar los primeros de enero, el día de Santa María, Madre de Dios, un ramo de flores. Siempre iba el domingo de Pascua, hasta ahora último, después de que salió de su hospital, en la última crisis que tuvo así de salud, y llevó un ramo también en silla de ruedas a la Virgen, el amor a María, y quiso morir a los pies de ella, como murió Jesucristo, a los pies de su madre en la cruz. Allí fue enterrado el Papa Francisco. Nos deja un legado, que nuestra iglesia no es huérfana, que nuestra iglesia tiene una madre y que todos nosotros estamos llamados a estar unidos a esta madre, a nuestra madre, a la madre de Jesús, que es la madre de todo consuelo. Ustedes sacarán más conclusiones. Lo cierto es que podemos dar gracias a Dios, quedamos totalmente agradecidos, bien servidos por este Papa del Sur, por este Papa latinoamericano. Quedamos bien servidos y quedamos muy bien representados a nivel mundial por el Papa latino, nuestro Papa. Pedimos a Dios que lo tenga en su reino, que la Virgen María lo acoja, que desde el cielo Francisco a todos nos ayude a crecer cristianamente, a aumentar nuestra fe, a ser más humanos ante una sociedad indiferente, a practicar la alegría como él la practicó, la caridad, a ser personas inclusivas, incluyentes, respetando y valorando la diversidad, y que todos seamos instrumentos valiosos para fortalecer el reino de Dios aquí en la tierra. Razón y fe con el Padre Robinson. Dios los bendiga.